Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Ay. Bien, hola a todos mis oyentes, bienvenidos una ocasión más a Controversia Mormona. Yo soy Emanuel, el profeta desconocido, y antes de nada, puesto que voy a hablar de algo, primeramente, quiero que sepáis que yo soy profesor de teología titulado en una ocasión creo que ya mostré mis títulos. Si tengo que hacerlo, no tengo ningún inconveniente. Muestro de nuevo mi titulación como profesor de teología. Y mis títulos los saqué en México, ¿eh? Porque era en un sitio donde yo podía hacerlo online, ¿eh? Y mi titulación fue online. Los exámenes fueron revisados, ¿eh? Sí, de forma sí, que yo no pudiera copiar ni tuviera forma de hacerlo. Es decir, pues yo me tuve que examinar. Además, no lo hice en casa, ¿eh? El examen se hizo en la Universidad de aquí de Valladolid, con supervisión de la Universidad de Salamanca, que fue la que me acreditó luego al final. Por tanto, tengo titulación en México y luego tengo la titulación supervisada en Salamanca. ¿De acuerdo? Y por tanto, también tengo un título académico de la Universidad de Salamanca, de profesor de teología. ¿De acuerdo? Bien. Hace poco, es decir, sí, estuve viendo en Pesquisas Mormonas a Manu, que habló acerca de la conferencia general, pero previamente yo había visto a Damaris García, que es de lo que voy a tratar, y ella en varias ocasiones preguntó si Jesucristo, vamos, si Jesucristo instauró su iglesia sobre la tierra. Luego ella especificó que más que Jesucristo había que hablar de Jesús, el Jesús histórico, que los estudiosos, es decir, los expertos, los que estudian la vida de Jesús, le tratan o le tildan como Jesús histórico. Y es así, Jesús histórico. Jesús, Damaris, si ves este vídeo, te diré que Jesús estudió o se entiende, se prevé, se asume, se cree, se piensa que tanto el Jesús histórico como su primo Juan, el denominado Juan el Bautista, eran alumnos del rabino Hillel. ¿Por qué? Porque Gilén, básicamente, que vivió antes que el Jesús histórico, era rabino y enseñaba lo que luego Jesús enseñó. Es decir, muchas de la forma de hablar, de las cosas que decía el Jesús histórico, eh, pues Gilén las había dicho antes. Entonces, sé que se piensa, se asume, hipotéticamente, que tanto Jesús como Juan el Bautista fueron los alumnos de Gilén. Había otro rabino que era más estricto, otra forma de entender digamos, las enseñanzas judías, porque Jesús era judío, que no me cansaré nunca de decirlo, y cumplía con todas las leyes judías, aunque ahora creen digamos, por los evangelistas que ya se abolió. Pero quiero deciros algo, para aquellos que no lo sepan. El primero que escribió acerca de Jesús fue Pablo, Pablo de Tarso. Él fue el que escribió primero. Después escribió Marcos, Mateos, Lucas y el último Juan. El último fue Juan. De los Juan que aparecen en la Biblia, hay dos Juanes. La primera de Juan, segunda de Juan, y luego ya en el Apocalipsis se teme que fue otro Juan. ¿Eh? Por tanto, por la forma de hablar, de expresarse, lo que se escribe, entonces se piensa que había dos Juanes, pero la gente entiende como que solo hubiera uno. Pero bueno, eso es cosa de los expertos. Bien, entonces, Damaris García, Jesús no instauró una nueva iglesia. La iglesia, digamos, entre comillas, que apareció en el siglo III, el cristianismo apareció en el siglo III como religión ya, digamos, cristiana, como una religión. Lo que antes había era una creencia, digamos,
de las enseñanzas de Jesucristo, que fue así denominado por Pablo. Por tanto, digamos que a lo que voy. No, Damaris García. Jesús no instauró el cristianismo sobre la tierra. Jesús lo que hizo es que él predicaba la venida de Dios eh, a la tierra, etcétera, etcétera, cosa que nunca sucedió, es decir, nunca hubo esa venida. Entonces, para aquellos que queráis saber más, en mi vídeo Orígenes, que hablo acerca de, de Pablo, los evangelistas, Jesús y el origen del cristianismo, pues me trato un poco de esto. Entonces, ya digo. Jesús, él predicaba la venida del reino de Dios. Pablo intentó también hacer lo mismo, pero lo que pasa es que él vio que esa venida no se producía. Entonces, él creó una enseñanza nueva. Dice, les estoy diciendo que, que va a venir pronto el reino de Dios. Entonces, en lugar de decir que va a venir el reino de Dios, voy a decir que ha venido su hijo a crear un nuevo, una nueva vida, un nuevo camino. Por eso Jesús, yo soy la luz, ese es el camino. Entonces, por eso fue cosa de Pablo, que después Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pues le siguieron digamos, este punto. Bien, una vez dicho esto, y dándoos las gracias por verme y elegirme, digamos eh, que vamos a pasar al siguiente punto. Los siguientes puntos. También no va a ser muy largo, para que no os canséis de verme. Bueno, la semana pasada estamos hablando de libros santos, el primer libro de la Iglesia de Jesucristo Santos Últimos Días, es decir, la Iglesia Mormona. El domingo, en el vídeo anterior hablamos de los capítulos 1 y 2. Hoy vamos a hablar de los siguientes capítulos, los que nos dé tiempo. ¿De acuerdo? Capítulo 3. Planchas de oro. El tercer capítulo de Santos se centra en el periodo previo a la recepción de las planchas de oro por parte de José y busca comenzar a tejer la antigua narrativa de la Iglesia sobre la traducción. Perdonad, estoy un poco cogido a la garganta. Bueno, como decía, sobre la traducción de las planchas de oro regales por parte de José Smith en la historia que la Iglesia acepta ahora. Bueno, José Smith usó una piedra que encontró mientras cavaba un pozo, la puso en un sombrero y metió la cabeza en el sombrero para leer las palabras. Este método de traducción fue negado durante mucho tiempo por muchos líderes de la Iglesia. Es decir, mentían, engañaban. Pero a medida que más historias han salido a la luz, no se puede negar lo que José Smith tradujo el libro, de Mormón no con intérpretes antiguos sobre planchas de oro, sino con su cabeza y una piedra vidente en un sombrero. Antes de adentrarnos en el capítulo, pues os recomiendo que veáis los vídeos acerca de José Smith y la traducción del libro de Mormón, en que abordan estos temas. Bien, en el tercer párrafo, Santos pasa por alto rápidamente un gran problema en la historia Santos sus últimos días. Como muchas personas de la zona, incluso su padre José creía que Dios podía revelar conocimiento a través de objetos como varas y piedras. Es decir, la vara de Zahorí, esa que parece una V con un palito así abajo, es decir, un trozo. Se coge por los extremos de los cuernos, por decirlo de alguna manera, y te va indicando dónde está lo que buscas. Como lo había hecho con Moisés, Aarón y otros en la Biblia. Esta oración es necesaria porque la familia Smith estaba muy involucrada en la magia, pero José no era el único que usaba objetos mágicos para reclamar revelación. Oliverio Calderi usó una vara de adivinación para obtener revelación, y una representación de cómo se usaban estas varas se muestra, es decir, a continuación, y os voy a mostrar de dónde estoy, es decir, para que lo veáis, ¿de acuerdo? No hay ningún problema en compartir como con sonido, pues ahí. Bien. Bien, esto que veis, como veis la foto, ¿veis? Esta es la parte final, aquí digamos, es decir, se inclinaba
y le decía que ese es el lugar. ¿De acuerdo? Dejo de compartir pantalla para que continuar, para que me veáis. Bien. Ahora bien, esto no es todo, porque tienes otro don. Ah, perdón, me estoy saltando lo de Oliverio Caldari. Oliverio Caldari usó una vara de adivinación, como os he dicho, para obtener revelación y una representación de cómo se usaban estas varas. Os la he mostrado. De hecho, la revelación original que se afirma en el libro de mandamientos, es decir, doctrinas y convenios, deja en claro perdón, que Oliverio Caldari usó una vara de adivinación y que José creía que revelaba información. Ahora bien, esto no es todo, porque tienes otro don, que es el don de trabajar con la vara. Y aquí te ha declarado cosas. Y aquí no hay otro poder sino Dios, que puede hacer que esta vara de la naturaleza obre en tus manos. Doctrinas y Convenios 7.3. A medida que este párrafo continúa, Santo vuelve a pasar por alto algunos elementos increíblemente importantes de la historia. Un día, mientras José ayudaba a un vecino a cavar un pozo, se encontró con una pequeña piedra enterrada profundamente en la tierra. Consciente de que las personas a veces usaban piedras especiales para buscar objetos perdidos o tesoros escondidos, José se preguntó si había encontrado esa piedra. Al mirar dentro de ella vio cosas invisibles al ojo natural. Este capítulo, el tercero, está preparando de manera preventiva el hecho de que José Smith pronto usaría la piedra para excavar tesoros, que es donde la familia Smith vendería sus servicios para afirmar que encontraron un tesoro enterrado utilizando poderes mágicos, generalmente a través de una piedra de vidente o de vigilancia, de vidente. Y luego, tan pronto como los excavadores se acercaran a él, afirmarían que los espíritus antiguos habían llevado ese tesoro, cosa que ocurría, y creo que ya hablé de ello cuando hablé acerca, hablamos, es decir, leímos el libro de Frank Brody, esta historia. En estas ceremonias a veces se realizaban sacrificios de animales para localizar el tesoro y se utilizaban otros elementos de ocultismo. Early Mormon Documents, volumen 2, páginas 59 a 61. El punto es que estas excavaciones de tesoros eran anormales incluso en la cosmovisión más mágica de la década de 1820, por lo que Santos quiere sentar las bases con mucho cuidado aquí antes de revelar que José fue parte de esto en el capítulo 4. Por último, José afirmó ver cosas invisibles al ojo natural, mucho antes de afirmar que tradujo el libro de Mormón, lo que significa que ya está afirmando este poder mágico antes de afirmar que lo había recibido de Dios. Es muy importante comprender la importancia que la magia popular y las prácticas ocultas desempeñaron en la casa de los Smith. Hay un ensayo acerca de todo esto. Bien. El 21 de septiembre de 1820, José, 17 años, yacía despierto en el dormitorio del desván que compartía con sus hermanos. Mientras José oraba, apareció una luz junto a su cama y se hizo más brillante hasta llenar todo el desván. Lo que Santos no menciona aquí es que el 21 de septiembre es el equinoccio de otoño, cuando se supone que los espíritus de los muertos son más accesibles a los mortales y cuando se les convence más fácilmente de que revelen la ubicación de los tesoros enterrados. Este concepto se encuentra en los escritos de Heinrich Cornelius Agrippa y otros autores ocultistas que fueron populares en los Estados Unidos del principio del siglo XIX. Pero lo que es más importante para el tema que nos ocupa es la fecha codificada especialmente en pergaminos mágicos que pertenecían a la familia de José Smith padre y que utilizaban para determinar mágicamente los mejores momentos para sus búsquedas de tesoros. Una de las formas en que la Iglesia intenta dibujar la verdadera historia de la traducción del libro de Mormón es mediante el uso del término Urim y Tumim. El Urim y Tumim en la Biblia no eran intérpretes como en la Iglesia Santa en los últimos días le gusta afirmar, sino más bien una respuesta de tipo sí o no. Creo que esto ya lo he hablado. El Urim y Tumim lo llevaba el sumo sacerdote aquí en su ropa ceremonial y entonces digamos que él metía las manos donde estaban los objetos y decía si era favorable o no favorable, sí o no. Era como el yin y el yang, para que lo entendamos. Además, el término Urim y Tumim no se utilizó para describir a los intérpretes nefitas
o las piedras videntes durante años y se adoptó años después de la traducción para evitar hablar de cómo José Smith realmente tradujo el libro del Mormón colocando una piedra que encontró cavando un pozo en un sombrero. El libro de Michael Quinn, El mormonismo y las palabras mágicas, es una gran fuente sobre la cosmovisión mágica de la familia Smith y los vínculos con el ocultismo y la búsqueda de tesoros. Quinn fue excomulgado por transmitir información sobre la Iglesia Santos Últimos Días que descubrió mientras estudiaba historia para la Iglesia. Vemos que estas líneas se difuminan cuando los santos describen a los intérpretes nefitas como piedras videntes para disminuir la extrañeza de que se utilizara la piedra vidente de José. Enterradas con las planchas, dijo Moroni, había dos piedras videntes que José más tarde llamó Urim y Tumim o intérpretes. El Señor había preparado estas piedras para ayudar a José a traducir el registro. Las piedras transparentes estaban unidas y sujetas en un pectoral. Ya digo que esto no es cierto. Esto demuestra, para un paréntesis, esto demuestra que José Smith no, no tenía idea del judaísmo, ni los intérpretes, ni los símbolos que usan los judíos, sino si lo supiera, pues, sabría que el Urim y Tumim lo usaban los sumos sacerdotes para eso, digamos, les hacía una pregunta y él consultaba, le decía sí, no, Uri y Tumim, Yi y Yang. Vale. Bien, comparen esa frase de Santos con la nota al pie que cita José en mi historia. Además que había dos piedras en aros de plata y esas piedras fijadas a un temporal constituían lo que se llama Uri y Tumim. Sí, no tenían ni idea de ello, porque estaban ocultas. El Urim y Tumim nunca se mostraban. Depositadas con las planchas y la posesión y el uso de estas piedras era lo que constituían a los videntes en tiempos antiguos o pasados y que Dios los había preparado con el propósito de traducir el libro, lo cual no es cierto. Aquí lo que intenta demostrar es cuando dice que dos piedras en aros de plata es que intenta parecer como que eran como unas gafas. Se las ponía entonces a través de ellas podía ver y traducir. Bien. Hasta cierto punto estamos hilando los pelos, pero es necesario señalar que la traducción del libro de Mormón, tal como la conocemos, se hizo completamente con la piedra de José en un sombrero. Pero como vemos aquí en la iglesia Santos Últimos Días, está tratando de agrupar eso con los intérpretes nefitas que no tenemos registro de que José ha usado en la traducción después de que se perdieran las primeras 116 páginas. Además, Santos dice claramente que Moroni menciona piedras videntes, cuando su cita menciona que los videntes constituidos en tiempos antiguos. Hay una razón por la que Santos tardó 6 años en ser publicado y este tipo de frases cuidadosamente redactadas son una gran razón para ello. Como acotación al margen, hay buenas razones para creer que nunca hubo intérpretes nefitas, basándose únicamente en las pocas descripciones que tenemos de ellos. Hablaremos de eso en un capítulo futuro, pero el hecho de que los santos hagan referencia a ellos continuamente como si hubiera un consenso sólido sobre ello es, en el mejor de los casos, engañoso. Un aspecto curioso de José Smith y la Iglesia es que utilizan los tres elementos, y por supuesto, en la historia de José Smith dice que Moroni se le apareció 3 veces, luego se fue, solo para aparecer una vez más y dar su mensaje una tercera vez. Cuando José Smith utiliza su historia del ángel con una espada desenvainada para presionar a las mujeres a que contrajeran matrimonios, estamos hablando de Deuteronomio 132, polígamos con él, sí, para que la mujer que contrajera matrimonio polígamos con él, cuenta que el ángel llegó 3 veces para decirle que entrara en la poligamia o sería destruido. Señalaremos más de los 3 elementos a medida que avancemos. Los santos pretenden ser el estandarte de la verdad, pero nuevamente se esfuerza por inculcar a los lectores acerca de la práctica de la búsqueda de tesoros. Había escuchado historias de tesoros escondidos protegidos por espíritus guardianes, pero Moroni y las planchas que describió eran diferentes de esas historias. El propio José Smith era parte de una familia que creía en los espíritus guardianes. Así que, por supuesto, había escuchado historias de tesoros
escondidos, protegidos por espíritus guardianes. Pronto vendería esos mismos servicios a personas que afirmaban que podían encontrarlos. La historia de sus intentos de recuperar las planchas continúa al estilo de una excavación de tesoros típica, que nuevamente le resultó muy familiar a José Smith. Bueno, extendió la mano para tomarlas y sintió una descarga eléctrica que la atravesó. Retiró la mano de golpe, pero luego extendió la mano para tomar las planchas 2 veces más y recibió una descarga eléctrica cada vez. Además de la repetición de 3 veces que se usa allí, José Smith no pudo agarrar el tesoro tal como lo haría las excavaciones de tesoros. Los espíritus lo habían llamado de regreso. Noche tras noche cautivaba a la familia hablándoles de las planchas de oro y de las personas que las escribieron. Esta frase es importante porque los críticos de José Smith la mencionan a menudo. Esta frase está inspirada en Lucy Maud Smith, cuando ella habló de cómo José les contaba historias sobre los personajes del libro de Mormón, lo que es una razón por la que muchos críticos sostienen que él ya estaba pensando en los personajes y las tramas antes incluso de afirmar que tenía las planchas. No es que la Iglesia esté siendo deshonesta aquí, ya que está usando a Lucy Maud Smith como su fuente, pero es importante señalar que el hecho de que José hablara sobre las historias del libro de Mormón antes de tener las planchas es la razón por la que muchos creen que José es el verdadero autor del libro de Mormón. Y comparto esa afirmación. El tercer capítulo cuenta cómo muere el hermano de José, Alvin, incluso después de que Moroni le dice a José que debe volver al año siguiente, lo que parece una profecía fallida, pero no profundizaremos en eso aquí. Y luego, en la segunda visita, se le dice a José que debe volver una vez más. Moroni le dice a José que debe volver al año siguiente, el 22 de septiembre, durante el equinoccio de otoño nuevamente, para reclamar las planchas. Este ha sido un repaso del capítulo más largo que los 2 primeros, pero es importante ya que establece los cimientos de la Iglesia y pasa por alto y desdibuja gran parte de la historia difícil que este libro se suponía que debía abordar de frente. Lo último que quiero mencionar sobre este capítulo es que hace referencia a la historia de Lucy Maud Smith 12 veces de las 32 notas al pie. Esa historia se escribió más de 20 años después de que José afirmara haber recibido la visión sobre las planchas. En ese tiempo, la historia de la Iglesia estaba evolucionando y la narrativa estaba tomando forma, lo que realmente hace que el uso excesivo de la historia de Lucy Maud Smith en lugar de otros historiadores sea un gran negativo para la credibilidad de santos. La historia de José Smith de la perla de gran precio se cita unas 9 veces, que nuevamente fue escrita mucho después de que sucedieran estos eventos. Al final es difícil creer que Santos sea el estandarte de la verdad, como afirma, cuando sigue basándose casi por completo en fuentes que fueron escritas mucho después de estos acontecimientos cruciales y cuando fueron escritas casi exclusivamente por el propio José Smith o su madre. Puede que suene duro, pero este libro se publicitó como un libro que abordaba los problemas difíciles con un panorama completo, pero como hemos señalado en este capítulo, hay muchos problemas que se pasan por alto o se difuminan cuidadosamente y que la Iglesia sería la primera en criticar si fuera al revés. Capítulo 4. Estad alerta. Antes de continuar donde se quedó el capítulo 3, hacemos un breve desvío para presentar la historia a Elma Hall. Lo interesante es cómo relaciona la historia de amor de Elma y José con el hecho de que José era un buscador de tesoros a quien Josiah Stowell le pagó para que lo ayudara a encontrar un tesoro enterrado con su piedra vidente. Santos ofrece esta como la razón por la que Stowell contrató a José para localizar el tesoro. Al saber que José tenía un don para usar piedras videntes, José le ofreció un buen salario y una parte de los hallazgos y ayudaba en la búsqueda. No hay evidencia de que José haya encontrado algo con la piedra. Si Stowell no había oído que José tenía un don con esta piedra, fue porque la familia Smith la estaba anunciando a la comunidad local para que la contrataran, no porque tuvieran éxito en encontrar algo. Bueno, es insultante para los lectores aquí dar a entender que José Smith logró algo con esta piedra, porque si hubiera encontrado un tesoro con ella,
Los santos se asegurarían de profundizar en los detalles más pequeños para contárnoslo. Esto no pasaría la definición de honestidad de la Iglesia Santos en los últimos días y muestra cuán perjudicial era la búsqueda de tesoros de José para la credibilidad del libro de Mormón. La piedra que usa para estafar a este hombre y quitarle dinero es exactamente la misma piedra con la que pronto traducirá el libro de Mormón sacada de un sombrero. El capítulo continúa desarrollando el noviazgo entre José y Elma, lo que incluye la discusión de cómo el padre de Elma comenzó a desconfiar mucho de José a medida que lo conocía. También sigue dando pista de que José es una persona sin educación al afirmar que su gramática era irregular y a veces usaba demasiadas palabras para expresarse, pero mostraba una inteligencia natural cuando hablaba. El padre de Elma, Isaac, comenzó a darse cuenta de que la búsqueda del tesoro por parte de José Mí estaba defraudando a Stonewall y sospechaba del papel que había desempeñado José en ello. A Isaac Hallen no parecía importarle que José hubiera tratado de convencer a José Stonewall de que suspendiera la búsqueda cuando quedó claro que no obtendría nada de ella. Según la historia de la iglesia, José trató de convencer a José Stonewall de que suspendiera la búsqueda porque sabemos que José Smith le quitó el dinero a este hombre, ya que más tarde fue acusado de defraudarlo. Fue el sobrino de Isaac Towell, ¿eh? No fue José Stomber el que conoció a José Smith, fue el sobrino. Los santos continúan inculcando a los miembros la idea de utilizar piedras para encontrar tesoros escondidos al afirmar, sin citar fuentes, que algunas personas mayores del pueblo creían en videntes, pero muchos de sus hijos y nietos no. El uso de una piedra encontrada en un pozo para localizar un tesoro enterrado nunca se consideró una práctica normal, pero los santos necesitaban que parezca normal para que el hecho de que José Smith venda estos servicios parezca razonable. Al analizar brevemente el juicio de José por estafar a José Stonewall, la Iglesia afirma que la audiencia no produjo evidencia de que José lo hubiera engañado, por lo que el juez desestimó la acusación. Esto es engañoso. Ya hablé acerca de este juicio en uno de mis vídeos. Esto es engañoso porque en 1873 se descubrieron pruebas que demostraban que la multa que pagó José Smith era para un veredicto de culpabilidad y por lo tanto el tribunal declaró culpable al acusado. Costas, orden de arresto, 19 céntimos. Demanda bajo juramento, 25,50 centavos. 7 testigos, 87,50 céntimos. Reconocimiento, 25 centavos. Mínimos, 19 centavos. Reconocimientos de testigos, 75 centavos. Citación, 18 centavos. 2,68 dólares. Frase Magazine, febrero de 1873, volumen 7. Y yo puse las pruebas en uno de mis vídeos, cuando hablamos acerca de este juicio. Luego se nos dice que Moroni le dijo a José que trajera a alguien con él el año siguiente para buscar las planchas porque lo habían rechazado por su forma de buscar dinero. José buscó la dirección del Señor por medio de su piedra evidente. Se enteró de que la persona correcta era Elma Smith. Lo interesante es que la fuente aquí es reminiscencias de Joseph Knight, pero la cita real es un poco más complicada que lo que retrata Santo. Luego miró en su espejo y descubrió que era Elma Hall, hija del anciano señor Hale de Pensilvania, una muchacha que había visto antes, porque él la había visto allí conmigo antes. Eso era el texto completo. Si los autores santos hubieran creído que la cita era real, era creíble o que fomentaba la fe, la habrían utilizado, en lugar de parafrasearla en la narrativa superficial que utilizan a lo largo de santos para evitar abordar los temas difíciles y, al mismo tiempo, proteger la imagen de José Smith. Después de que José y Elma se fugan, el capítulo rápidamente vuelve a centrarse en la recuperación de las planchas de oro por parte de José Smith. Se nos dice que José obtuvo las planchas de Moroni, pero luego se le permitió esconderlas en un tronco hueco, mientras trabajaba para conseguir una caja de seguridad para guardarlas. Esto está en contradicción con un intento de recuperación anterior en que Moroni recuperó las planchas porque José apartó la vista de ellas por un segundo, pero ahora están bien que las dejara en un tronco hueco durante días. Además, se nos dice que un grupo de hombres estaban conspirando para robar las planchas, pero que José Smith podía verlas con el Urim y Tumim. Tengan en cuenta que nadie lo mencionó
en el Urim y Tumim en este momento. Esto, por supuesto, lo escribió Lucy Mack Smith, quien vivió en una cosmovisión mágica que hemos descrito en estos primeros capítulos. Bueno, a continuación, Santos cuenta la historia de cómo José Smith corrió con las planchas, derribando a los buscadores de tesoros en el camino. Tenga en cuenta que las planchas de oro pesarían entre 40 y 200 libras, por lo que es muy poco probable que corriera mientras luchaba contra los buscadores de tesoros. Corrió alrededor de media milla cuando otro hombre saltó de detrás de un árbol y lo golpeó con la culata de su arma. José luchó contra el hombre y salió corriendo, desesperado por salir del bosque. Pero antes de que pudiera llegar muy lejos, un tercer hombre lo atacó y le asestó un fuerte golpe que lo hizo tambalearse. Uniendo su fuerza, José golpeó al hombre con fuerza y corrió hacia su casa. Ya digo, llevaba, es decir, pesaba entre 40 y 200 libras y él, como si llevara un balón de rugby. ¡Pa, pa! ¿Os imagináis? Corría, eso le saltaba a los jugadores para quitarle el balón. Es decir, ¿no? Fútbol americano auténtico. ¿Eh? Fútbol americano auténtico. Trabajó con cajas para ganarme la vida. Trabajo con cajas para ganarme la vida y puedo decirte que correr con un objeto que pesa entre 40 y 200 libras es muy poco probable, pero luchar contra los atacantes mientras los haces sería imposible. Es decir, lo cual, es decir, es cierto, yo llevo muchas veces cajas, es decir, a veces son cajas de vino que tengo que colocar en su lugar y llevo pues una PDA y yo tengo que dejar la PDA a un lado porque la caja, una caja de vino de 6 botellas, pesa de tal manera que necesito las dos manos para ponerla en su sitio, porque yo no saco las botellas, pues yo tengo que colocar las cajas enteras, es decir, una caja de 6 botellas. Entonces, imaginaros, una caja de 6 botellas, tengo que correr con ella, esquivar, golpear, me golpean, y tengo que sujetar la caja para que no se rompa el vino. Hombre, ¿entendéis? ¿Entendéis para dónde quiero ir? Bueno, bien, nuevamente, esto es una historia de Lucy Mack Smith, escrita décadas después de que supuestamente ocurriera el evento, pero es necesario señalar lo poco realista que es esta historia. Además, de verdad. Luego José regresa a casa con las planchas y permite que la familia las palpe a través de un paño, ya que nadie puede verlas o moriría, según José. Santo termina el capítulo hablando de las heridas que recibió José Smith a causa de su atacante, lo que, de nuevo, es muy improbable. Pronto entraremos en la etapa de traducción de este libro, lo cual será muy interesante considerando las libertades que Santos ya se ha tomado cuando habla del Urim y Tumim, sobre lo cual entraremos en más detalle en los siguientes capítulos. También es necesario notar que una vez que José se fuga con Elma, hay 15 citas, 15, más en el capítulo. De esas 15 citas, 13 son de la historia de Lucy Mack Smith. Esta historia fue escrita décadas después de que supuestamente sucedieron los eventos. Fue escrita por la madre de José y constituye casi la totalidad de la fuente sobre un evento tan importante de la historia de la Iglesia. El hecho de que Santos no se haya molestado en usar las fuentes es una evidencia más de que Santos no es el estandarte de la verdad, como afirma, sino solo otro intento de inocular a los miembros sobre las partes difíciles e increíbles de su historia. Y bien, y hasta aquí voy a contaros en el día de hoy. En 2 capítulos considero que está bien porque no quiero aburriros. Ya la próxima semana, si no hay impedimento, continuaremos hablando acerca de ello. Bien, bueno, pues espero veros la próxima semana. Portaros bien, ser buenos, no ofendáis a nadie, dar amor para que os den amor, ser justos y ser honestos. Gracias por estar ahí, por escucharme. Nos vemos. Hasta pronto.